Una de las series animadas más entrañables de finales de los años 90 y 2000 es sin duda Hey Arnold, y aunque la mayoría de sus episodios tienen un toque divertido, una enseñanza o nos han conmovido mucho, también nos han asustado en más de una ocasión con sus historias de terror y leyendas urbanas, normalmente narradas por Gerald, el abuelo Phil o el mismo Arnold. Desde monstruos míticos, fantasmas escalofriantes y lo simplemente extraño, los mejores momentos están aquí listos para ti. Mi nombre es Ana de Hey Retro. Acompáñanos a recordar los episodios más terroríficos de Hey Arnold. ¡Comenzamos! Número 5. El tren fantasma. En una aburrida tarde de verano, el abuelo intenta animar a Arnold y a Gerald contándoles la leyenda del tren fantasma, la cual narra que hace 40 años el viejo tren 25 iba hacia la estación, cuando el maquinista enloqueció y llevó su tren fuera de las vías. Jamás volvieron a verlo ni a él ni al tren. Algunos dicen que se dirigió hacia un lugar desconocido del mundo subterráneo. Así, cada año en el aniversario de su último viaje, el tren 25 regresa conducido por el maquinista loco y se dirige a la vieja estación del tren a recoger pasajeros desconocidos. Y estos son llevados dentro del tren por una cegadora luz blanca que los hipnotiza. Y luego, un olor penetrante los sofoca. Algunos dicen que huele a huevos podridos, pero el abuelo dice que el olor proviene del fuego y del azufre. Luego los pasajeros escuchan una horrible y ensordecedora música que chilla y gime y te enfría el corazón, y que no es de este mundo. Después, el tren entra en la zona de la oscuridad, donde se puede sentir el calor de las llamas. Luego se detiene repentinamente, las puertas se abren, y después son recibidos por el propio demonio rojo. El abuelo les recuerda que justo ese día es el aniversario del tren fantasma. Los niños se asustan y la curiosidad se apodera de Arnold, Gerald y Helga, por lo que los tres van a la estación del ferrocarril para comprobar la leyenda. Al llegar, se dan cuenta que la estación está abandonada, oscura y llena de telarañas, y después una bandada de murciélagos vuela sobre ellos. Helga se acobarda e incita a Arnold y a Gerald a marcharse, pero Arnold insiste en que deben esperar, cuando de pronto se escucha el sonido de una armónica mientras se aproximaba un tren. Los niños se percatan que se trata del tren 25, así que se adentran a él impulsados por una luz blanca. Cuando la compuerta se cierra, perciben un penetrante olor a huevos podridos, convenciéndose de que esa era una de las señas del tren fantasma. Poco después, se comienza a escuchar una estrepitosa música sobrenatural. Helga entra en pánico y se arrepiente de estar ahí, cuando de pronto la oscuridad se apoderó del tren, y después pudieron ver fuego alrededor. Arnold decide intentar apagar ese fuego con agua, cuando en eso se aproxima una tenebrosa silueta que salía de las llamas, la cual se trataba de un trabajador de una fábrica de acero, quien les explica que ese tren transportaba pasajeros, y que el olor a ácido sulfúrico se debía al acero fundido. Además les dice que las luces del vagón siempre entran y se van, y finalmente les explica el proceder de esa horrible música, asegurándoles a los chicos que no existe ningún tren fantasma. En el camino regreso a casa, Arnold le cuenta al abuelo su experiencia, convencido de que los había engañado y que no había ningún tren fantasma, pero el abuelo le asegura que no es así. Al final, un misterioso tren se aproxima a toda velocidad, con un extraño maquinista al frente de aspecto tenebroso, que tocaba un acordeón y cantaba, mientras salía fuego alrededor de él. Número 4. Jack el Cuatro Ojos. En una noche de tormenta, en la casa de huéspedes, Arnold y Gerald se disponen a leer novelas de misterio y terror que encuentran dentro de una caja, cuando Arnold alcanza a encontrar un par de anteojos viejos, preguntándose a quién pertenece. El abuelo llega a la habitación de Arnold con leche y galletas para los niños, y Arnold le pregunta acerca de los anteojos. El abuelo les explica que pertenecían a Jack el Cuatro Ojos, un sujeto que vivía en la casa de huéspedes muchos años atrás, que se recluía en su habitación del sótano y cocinaba habichuelas, por lo que el hedor era terrible. Jack había inventado un nuevo método para cocinarlas y siempre se encontraba experimentando sobre habichuelas cada vez más grandes. Un día, un experimento salió mal y su olla de presión explotó y nunca más se supo de él. Desde entonces, en las noches de tormenta, el fantasma de Jack el Cuatro Ojos ronda la casa de huéspedes en busca de sus anteojos perdidos, quejándose, gimiendo y chocando contra las cosas porque no puede ver nada, y esparciendo su olor a habichuela rancia mientras asusta a toda la gente. El abuelo afirma que esa noche de tormenta escucharán a Jack el Cuatro Ojos, dado que Arnold sacó sus anteojos de la caja y han perturbado su espíritu.
Gerald no cree en esa historia y le dice a Arnold que vuelva a poner los anteojos en la caja. Pero Arnold sí cree en esa historia y desea encontrar a Jack el Cuatro Ojos para darle sus anteojos y que deje de frecuentar la casa de huéspedes. De repente, Arnold escucha unos extraños ruidos bajo la escalera y está convencido de que el espíritu de Jack el Cuatro Ojos está en la casa. Gerald le dice que en ese lugar siempre hay ruidos por la noche, pero Arnold decide ir a buscar al fantasma. Gerald lo acompaña a regañadientes cuando bajan las escaleras y escuchan un fuerte crujido que resulta ser Oscar y Susie discutiendo. Después, los niños le cuentan sobre el fantasma y Oscar afirma que no es supersticioso. Luego los tres escuchan otro ruido en el pasillo, que resulta ser Ernie en su habitación, quien les afirma que ha escuchado ruidos extraños provenientes de la cocina durante las últimas noches, como si se tratara de un cerdo gruñendo. En ese momento, escuchan ese ruido y se encaminan hacia la oscuridad de la cocina, cuando en eso ven una figura sombreada de pie sobre el fregadero que jadeaba mientras se acercaba a ellos, quien resulta ser el señor Hyun haciendo gárgaras. De repente, cae un trueno mientras la ventana de la cocina se abre y unos papeles se arremolinan en el viento, tomando la forma de un fantasma, al mismo tiempo que escuchan un extraño gemido proveniente del sótano. El señor Hyun afirma que cuando hay un fantasma en una casa, se le debe dar algo de comida para que se vaya. Después, comienzan a bajar las escaleras y siguen escuchando los extraños gemidos. Cuando llegan al fondo del sótano, perciben un nauseabundo olor y los gemidos aún más fuertes. Encuentran una puerta al final del pasillo con una luz encendida y planean abrirla, ya que los gemidos provenían de ahí. Gerald piensa que no deben hacerlo. De repente, la puerta se abre y gritan asustados porque creen haber encontrado al fantasma, pero resulta ser el abuelo en su baño secreto. Al final, todos están seguros que después de todo no hay ningún fantasma y suben las escaleras para irse a dormir. Más tarde esa noche en la habitación de Arnold, un espíritu toma los anteojos de las manos de Arnold mientras éste dormía y se las coloca restaurando su visión. También arropa a Gerald, ya que la manta se le había caído. Gerald se despierta aterrorizado mientras ve el fantasma de Jack el Cuatro Ojos flotando sobre él, quien lo asusta en voz baja antes de salir de la casa de huéspedes. Gerald da un grito ensordecedor y despierta a todos. Número 3. El cochero sin cabeza. Durante una pijamada en la habitación de Arnold, Gerald, Sid, Stinky, Harold y Arnold cuentan leyendas de terror. Cuando es el turno de Arnold, decide contarles la historia del cochero sin cabeza, la cual toma lugar 100 años atrás, en una misteriosa y oscura noche de otoño como la de ese día, cuando un solitario cochero conducía su carruaje por el parque. Una misteriosa dama lo detuvo y le pidió ayudarla a encontrar a su perro escocés que se había perdido en el parque. Hacía frío y ella le ofreció su bufanda roja al cochero, quien la acepta. Al escuchar unos ladridos a lo lejos, la mujer le pidió al cochero que se adentrara más al bosque, pero este no quería ir más rápido porque el camino se ponía más oscuro y con más neblina. Pero ella insistió, aunque todo se volvía cada vez más oscuro y más frío. Las ruedas de la carreta hacían un tétrico sonido mientras rodaban sobre el empedrado, pero todo el tiempo el perro escocés seguía ladrando y la mujer seguía gritando que estaba delante de ellos. Cuando pasaron debajo de un túnel, la mujer vio unas luces al final, se puso de pie y gritó asustada. En eso se aproximó un hombre con un enorme garfio dorado en el brazo que casi los alcanza, pero lograron escapar hacia el camino principal y se encontraron con una empinada colina. A medida que continuaba la persecución del perro, la mujer se volvía cada vez más demoníaca, insistiendo que fueran más rápido mientras golpeaba al conductor. Cuando pasaron por debajo de una rama baja en el camino, la bufanda del taxista lo envolvió y decapitó, convirtiéndolo así en el cochero sin cabeza. Se cree que cuando la niebla baja, en las tranquilas noches de otoño, todavía se puede escuchar al espíritu del perro escocés, la risa de la horrible mujer fantasma y la carreta embrujada guiada por el cochero sin cabeza. Los niños, excepto Harold, quien se queda aterrorizado, no creen en la historia de Arnold, así que deciden salir a buscar un poco de mantecado y entrar al parque de la ciudad como el atajo más corto. Harold, temeroso, se niega a entrar, pero los niños lo convencen de que no existe ningún cochero sin cabeza. Una vez adentrándose al parque, se encuentran un perro escocés igual al de la historia, pero los niños están seguros de que se trata de una coincidencia. Más tarde, escuchan algunos caballos caminando, pero resulta ser Eugene practicando su baile con zuecos.
En eso se adentran en el túnel y cuando salen de él se encuentran con un hombre con un gancho dorado por brazo, quien en realidad era solo un vendedor de relojes. Los niños corren aterrorizados, pero Arnold reflexiona que solo se trata de meras coincidencias. Cuando en eso, los niños ven una bufanda roja que cuelga de la rama de un árbol. Todos se aterrorizan a excepción de Arnold, quien insiste que es una coincidencia. Finalmente se acerca una carreta guiada por un caballo y un cochero que parece no tener cabeza, y detrás una mujer que reía de una manera horrible. Los niños corren aterrorizados, convencidos de que se trata del cochero sin cabeza y la dama fantasma, pero resultan ser solo Ernie y el señor Hyun. Los niños regresan a casa en la carreta de Ernie, y cuando éste la pone en marcha, una misteriosa dama lo detiene y le pide ir al parque a encontrar a su perro escocés perdido. Luego le ofrece una bufanda roja por el frío clima, mientras se adentraban en el parque. Oh, gracias, señora. Hace mucho frío esta noche. Número 2. Phoebe hace trampa. Después de no obtener el reconocimiento esperado por su trabajo sobre Abraham Lincoln y no ser nombrada como alumna del mes, Phoebe comienza a creer que su desempeño está comenzando a fallar y no puede fingir su molestia cuando otra persona la supera académicamente, debido a su perfeccionismo y el deseo de ser siempre la mejor. El señor Simmons anuncia que es hora del próximo concurso de poesía y que el ganador obtendrá un valioso trofeo de Emily Dickinson. Phoebe se decide a ganar ese trofeo, pero Helga le dice que será difícil que la supere, ya que ella tiene un gran talento para la poesía. Esa noche, Phoebe intenta escribir un poema, pero le resulta muy complicado, ya que está acostumbrada a escribir lógica y académicamente, y se da cuenta de la carencia de su lado creativo. Así que decide usar un libro de poesía como inspiración, y plagia uno de los poemas para presentarlo en el concurso. Por otro lado, Helga se inspira en su amado Arnold para explotar ese gran potencial para la poesía y escribe un poema para el concurso, pero decide permanecer en el anonimato al presentarlo, por miedo a que su amor por Arnold se descubra. Al día siguiente, el señor Simmons anuncia el ganador del concurso de poesía, quien resulta ser Phoebe, obteniendo Helga el segundo lugar. Más tarde esa noche, los padres de Phoebe hacen un brindis por el logro de su hija, pero Phoebe está tan consumida por la culpa por haber hecho trampa que se retira a su habitación y no puede dormir esa noche. Por la mañana al despertar, lo primero que ve es el trofeo. Phoebe se asusta y se arrepiente de sus acciones, por lo que decide decirle la verdad al señor Simmons. Mientras se encontraba en el aula intentando hablar con él, el director Wards entra interrumpiendo la plática y junto con el profesor acuerdan que para el evento estudiantil de la próxima semana, un estudiante de cada clase hará una lectura en voz alta, siendo Phoebe elegida para participar por su gran talento como poeta. Esa tarde, mientras practicaba esgrima con su padre, Phoebe se frustra por las palabras que le dice debido a lo que él piensa respecto a la honestidad de su hija. Phoebe no puede soportar esas palabras y sale corriendo y llorando hacia su cuarto de baño, por lo que sus padres se preocupan por ella. Por la noche, la culpabilidad de Phoebe alcanza su punto más alto cuando intenta dormir. En eso, se da cuenta de que el trofeo había cobrado vida y es consciente de lo que hizo. La llama tramposa y la tortura con sus palabras. Phoebe está aterrorizada y se rehúsa a creer lo que ve, pero el trofeo insiste en culparla por lo que hizo. Phoebe da un grito ensordecedor al punto de agarrar su pequeño bonsái y arrojárselo al trofeo. Al día siguiente, Phoebe decide intentar callar su conciencia que no la deja en paz y deshacerse del trofeo enterrándolo en una caja de arena. Pero cuando ella se aleja, un niño lo tira fuera de la caja y cae justo frente a Arnold y Gerald, quienes naturalmente lo llevan a la casa de Phoebe, donde uno de sus padres lo coloca de vuelta en su habitación. Al entrar, Phoebe da un grito de horror y le pregunta al trofeo cómo había llegado ahí, a lo que éste le responde que no será nada fácil deshacerse de él, y nuevamente comienza a culparla por lo que hizo, torturándola y haciéndola sentir cada vez más culpable. Phoebe entra en pánico y comienza a suplicarle que se vaya y que la deje en paz, cuando en eso, su mamá toca la puerta preocupada por ella, a lo que Phoebe le miente afirmándole que no sucedía nada. Phoebe decide ponerle fin a la situación. Por la tarde en el evento estudiantil, le lleva el trofeo al señor Simmons y tras bambalinas le revela la verdad a él y a sus padres, limpiando su conciencia de una vez por todas. El señor Simmons se decepciona de Phoebe y se molesta por lo ocurrido. Phoebe se siente avergonzada, pero durante el evento decide leer en voz alta el mejor poema de la clase, que era el de Helga. El público aplaude y el señor Simmons y los padres de Phoebe reconocen la honestidad de su hija al decir la verdad. El trofeo que cobró vida en la mente de Phoebe no volvería a perturbarla más. Número 1.
La novia fantasma. Una tarde como cualquier otra, Arnold y sus compañeros de clase caminan frente al cementerio y recuerdan la leyenda de la novia fantasma. Así que Gerald, como todo un experto narrando leyendas, se dispone a contarla. Curly se molesta porque él quería ser quien la narrara, pero nadie está de acuerdo con él. Finalmente, Gerald comienza con la historia, la cual tomaba lugar hacía 80 años. Una mujer llamada Cynthia Snell era una hermosa joven que estaba muy enamorada de su prometido y esperaba con ansias el día de su boda. Su mayor anhelo era que pudieran vivir felices por siempre, amándose eternamente. Cuando por fin había llegado ese día, ella se veía radiante en el altar con su blanco vestido de novia. Pasaron las horas y se dio cuenta de que su prometido la había dejado plantada en el altar. Con el corazón roto, arrojó su ramo al suelo y lo pisoteó con furia saliendo de la iglesia. Luego, descubrió que su prometido se había enamorado de su hermana y al día siguiente se casaron. Cynthia se sentía herida y con deseos de venganza, así que esa noche fue a su armario y se puso su vestido de novia. Fue al sótano y encontró una enorme y filosa hacha. Caminó hacia la casa de su hermana mientras ella y su esposo estaban dormidos, pero jamás imaginaron su terrible desenlace. Cuando llegó la policía a la escena, la encontraron sentada en una mecedora junto a los cuerpos, meciéndose, tirando arroz y sonriendo mientras tarareaba la marcha nupcial. Luego, los policías con horror pudieron observar cómo de un salto se lanzó por la ventana para que no la arrestaran, lo que resultó en su muerte. La sepultaron con su vestido de novia en el cementerio de la ciudad. Cada año, en el aniversario de esos horribles hechos, la novia fantasma se levanta de la tumba y merodea entre las lápidas tarareando la marcha nupcial, buscando más víctimas. Curly, enfurecido por no haber podido narrar la historia, les dice a todos que el aniversario de esos horribles crímenes era esa noche. Así que los niños, a excepción de Curly y Helga, a quien excluyen por ser niña, deciden reunirse en el cementerio al oscurecer para verificar si la historia es cierta. Helga se molesta por haber sido excluida de la reunión, así que decide jugarles una pesada broma disfrazándose de la novia fantasma. Al llegar el atardecer, los chicos entran al cementerio y visitan la tumba de Cynthia Snell, pero no ven ningún fantasma, así que deciden marcharse. Lo que no sabían era que Helga había cerrado las puertas del cementerio con cadenas para que los chicos no pudieran salir. Al descubrir que estaban encerrados, deciden cruzar el cementerio para salir por la otra puerta. Mientras caminaban, escuchan que alguien tarareaba la marcha nupcial. Los niños se asustan a excepción de Arnold, cuando en eso, detrás de una lápida se asoma la silueta de una mujer vestida de novia con un hacha en la mano. Todos salen corriendo aterrorizados, sin percatarse de que se trataba de Helga jugándoles una broma. Los niños se dirigen corriendo a la salida del cementerio, pero las puertas se cierran y quedan atrapados. Arnold intenta calmar a sus amigos, diciéndoles que deben encontrar un plan para lograr salir, cuando de pronto ven nuevamente la silueta de la novia fantasma, la cual se trataba nuevamente de Helga, quien se ríe y se encuentra satisfecha de haberlos asustado como venganza por no haberla dejado acompañarlos. Cuando en eso, Helga escucha el tarareo de la marcha nupcial y ve la silueta de una mujer vestida de novia justo detrás de ella. Helga entra en pánico y corre detrás de Arnold y los chicos, explicándoles que todo se había tratado de una broma y que de verdad había visto a la novia fantasma. Todos se molestan con ella y deciden no creerle, pero en ese momento aparece la novia fantasma y todos huyen encerrándose en una tumba abandonada. Los niños piensan estar a salvo, pero logran verla a través de la puerta merodeando. Arnold y Gerald deciden ir a buscar una salida y huir del cementerio. Cuando ven venir al fantasma, se esconden detrás de un arbusto, pero Arnold sospecha de quién se trataba en realidad, así que decide ir detrás de ella. Cuando se dirige al escondite de los niños, el fantasma golpea la puerta con un mazo, intentando derribarla. Los niños quedan aterrorizados cuando la ven entrar y dirigirse hacia ellos con el mazo en la mano, justo cuando Arnold le quita el velo de la cara, mostrando que no era ningún fantasma, sino Curly, quien había decidido jugar esa broma tan pesada como venganza de no haberle permitido contar la leyenda. Los niños se molestan tanto con Curly que deciden atarlo y encerrarlo en la tumba, y finalmente se marchan del cementerio. Al final, Curly intenta desatarse dentro de la tumba, cuando de pronto se escucha el tarareo de la marcha nupcial y un grito desesperado de Curly. Estos fueron los episodios más terroríficos de Hey Arnold. Cuéntanos, ¿qué episodio fue el que te pareció más escalofriante y cuál nos faltó mencionar? Escríbelo en los comentarios y si te gustó este video, recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal para crear más y mejor contenido de series y películas retro. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.